El juez visita su tribunal mientras el conserje se detiene en seco, al escuchar a dos abogados detrás de las luces fluorescentes del Palacio de Justicia del Condado de Westlake titilar ligeramente, proyectando sombras alargadas a través de los vacíos pasillos de mármol. Eran las 7:43 p.m., bien pasada la hora en que jueces, abogados y acusados desesperados llenaban estos pasillos con sus susurros urgentes y sus pasos decididos. Ahora, solo el distante zumbido de una máquina de pulir el piso resonaba por el edificio. El juez Nathan Holloway ajustó su gastada gorra de béisbol más abajo sobre sus ojos y apretó el mango de madera de su escoba. El gran uniforme de conserje colgaba holgado en su cuerpo alto y delgado. Un contraste radical con las túnicas negras a medida que habían definido su identidad profesional durante los últimos 15 años. La placa con su nombre en el pecho decía, simplemente, Nate. Nadie reconocería al distinguido juez de cabello plateado en este disfraz humilde. 3 semanas atrás, este plan parecía casi cómico. Ahora, mientras barría los escombros en una pala por quinta noche consecutiva, Nathan cuestionaba su propio juicio. El juez Holloway se divertiría con este caso, murmuró para sí mismo. Figura judicial respetada sufriendo crisis de mediana edad. Acepta un trabajo menor para encontrar sentido. Sentencia. Evaluación psiquiátrica obligatoria. Una sonrisa irónica cruzó su rostro mientras se apoyaba en su escoba. La verdad, era tanto más simple como más compleja que una crisis de identidad. Su decisión surgió de una conversación con su mentora, la jueza retirada Eleanor Winters. Durante su almuerzo mensual, ella le había dicho, «El sistema cambia cuando miras, Nathan». Revolviendo su té pensativamente, continuó. «Todos actúan, diferente bajo la mirada de la autoridad. Si realmente quieres saber lo que pasa en tu tribunal, necesitas volverte invisible». Sus palabras despertaron algo en él. Una creciente inquietud por decisiones que parecían cambiar cuando se apelaban. Testigos cuya declaración cambiaba. Y abogados cuyo comportamiento en la sala de audiencias se transformaba completamente cuando pensaban que él no los estaba mirando. Después de 15 años en el banco, Nathan Holloway había ganado una reputación por su integridad inquebrantable. Pero, ¿de qué servía esa reputación si la justicia se evaporaba en cuanto él daba la espalda? Los pensamientos de Nathan fueron interrumpidos por el metálico tintineo de llaves. Marvin, el jefe de los conserjes, quien había aceptado esta disposición a regañadientes después de que Nathan le explicara sus inquietudes y realizara una generosa donación al fondo universitario de los nietos de Marvin, dobló la esquina. «¿Cómo va todo, su señoría?», susurró Marvin, mirando alrededor para asegurarse de que estaban solos. «Te he dicho que mientras esté con este uniforme, soy solo Nate», le recordó Nathan, haciendo una mueca al honorífico. Marvin negó con la cabeza. «No puedo acostumbrarme a verte así. Parece irrespetuoso». «Lo irrespetuoso es un sistema de justicia que cambia cuando nadie lo mira», respondió Nathan. «¿Te han preguntado algo sobre el nuevo empleado?» «No. Nadie. Nota a los conserjes. Somos como los muebles». Marvin se rió de su propia broma. «¿Has encontrado algo interesante?» Nathan negó con la cabeza. 3 empleados quejándose de sus cargas de trabajo, 2 guardias de seguridad hablando de fútbol fantasía y un debate muy entusiasta sobre la etiqueta del café en la sala de descanso. No es exactamente la corrupción que buscaba. Bueno, Marvin consultó su lista. Esta noche te toca el 3er piso, la sala del juez Crawford y la sala de descanso de los abogados. Tal vez tengas más suerte allí. Nathan asintió, reuniendo sus suministros. El juez Crawford se encargaba de la mayoría de los casos de litigios corporativos. Altos riesgos, alto perfil y alto potencial de impropiedad. «Recuerda», llamó Marvin mientras Nathan se dirigía hacia las escaleras. «Se supone que debes estar limpiando los conductos de ventilación de la sala de descanso. A las 8:30, los socios de Rains y Carter suelen quedarse hasta tarde los jueves». Rains y Carter. El nombre le recorrió la espina dorsal involuntariamente. Philip Rains y Melissa Carter, 2 de los abogados corporativos más exitosos del estado, representaban a Caliber Enterprises en un importante caso de fraude programado para la sala del juez Nathan la próxima semana. Había coincidido con ellos, lo suficiente como para desarrollar una saludable fatiga profesional. Operaban tan cerca de los límites éticos que prácticamente tenían un pie sobre la línea en todo momento.
Perfecto, murmuró Nathan, mirando su reloj. 20 minutos para posicionarse. La sala de descanso de los abogados en el tercer piso era más lujosa de lo que su nombre sugería. Sofás de cuero, una estación de café gourmet y una pared de ventanas con vista a la ciudad creaban un ambiente más propio de una firma de abogados de alta gama que de un tribunal público. Nathan comprendía las razones pragmáticas por las que las negociaciones a menudo ocurrían en estos espacios informales, pero la opulencia siempre le parecía ligeramente inapropiada. De manera metódica, siguió su rutina de limpieza, vaciando papeleras y limpiando superficies con una eficiencia experimentada. Nadie le prestaba más que una mirada fugaz. Marvin tenía razón. El uniforme de conserje lo volvía prácticamente invisible. A las 8:25 en punto, Nathan se posicionó en una pequeña escalera debajo de un conducto de aire, plumero en mano. Apenas comenzaba a quitar el polvo de las lamas, cuando la puerta se abrió. Philip Rains entró primero, su figura alta envuelta en un traje gris oscuro que probablemente costaba más que el salario mensual de Nathan. Su corbata roja estaba ligeramente aflojada, la única concesión a la hora tardía. Detrás de él, Melissa Carter llevaba una cartera de cuero elegante, sus facciones afiladas acentuadas por el moño severo que recogía su cabello oscuro. Ninguno de los dos reconoció la presencia de Nathan mientras se acomodaban en el rincón más alejado de la habitación. Sus voces bajaron a un murmullo mientras Melissa extendía varios documentos sobre la mesa de café. ¿Estás seguro de que este lugar es seguro?, preguntó ella, echando una breve mirada en dirección a Nathan. Philip siguió su mirada, estudiando a Nathan por un segundo antes de descartarlo con un gesto de la mano. Es solo el personal de limpieza. Podrían ser como los muebles. Nathan contuvo una sonrisa ante el eco de la opinión de Marvin. Continuó quitando el polvo, inclinando ligeramente la cabeza para escuchar mejor su conversación. El caso de Mace. Caliber es lo suficientemente sencillo, decía Philip. La documentación de la SEC es meramente circunstancial, y los testimonios de los testigos son contradictorios. Pero el juez Holloway es una carta salvaje, no se deja influenciar fácilmente por los métodos habituales. Nathan sintió un pequeño aumento de orgullo ante esta valoración, seguido de inmediato por curiosidad. Los métodos habituales. Por eso necesitamos palanca, respondió Melissa, su dedo perfectamente cuidado tocando una carpeta marcada como confidencial. Y después de meses de búsqueda, creo que la hemos encontrado. Nathan dejó de mover el plumero imperceptiblemente mientras se tensaba para escuchar. El caso Morelli de hace 7 años. Philip, dijo ella, su voz bajando aún más. Nathan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. James Morelli, un nombre que no había vuelto a pensar en años, pero que aún evocaba un profundo sentimiento de arrepentimiento profesional. El error significativo del juez Holloway, continuó Visa. Un error clerical que arruinó la vida de un hombre y fue encubierto por el sistema. Las manos de Nathan empezaron a temblar. Se aferró al plumero con más fuerza para tranquilizarse, su mente corriendo. Hubo un error en el caso Morelli, un precedente mal archivado que llevó a una sentencia incorrecta, pero fue descubierto y corregido en apelación. Morelli fue compensado. La justicia finalmente se sirvió, ¿verdad? En ti, compilado todo, dijo Melissa, deslizando un documento hacia Philip. La sentencia original, las declaraciones de impacto financiero y el testimonio personal de Morelli sobre cómo perdió su negocio, su hogar y casi su familia, debido al error de Holloway. ¿Y la lista de contactos de los medios?, preguntó Philip, listo para avanzar. Visa lo confirmó. Una llamada, y la impecable reputación del juez Holloway será noticia de primera plana. Error de juez respetado destruye la vida de un hombre inocente. El corazón de Nathan latía tan fuerte en sus oídos que temió que lo escucharan. Esto era chantaje. Estaban planeando usar su error pasado para asegurar una sentencia favorable en el caso de Caliber. ¿Cuándo lo abordamos?, preguntó Philip, recogiendo los documentos y metiéndolos nuevamente en la carpeta. El lunes por la mañana antes de la audiencia, respondió Melissa. Solicitamos una reunión privada, presentamos la evidencia y dejamos claro que su cooperación en el asunto de Caliber garantiza nuestra discreción. Y si se niega... La sonrisa de Melissa fue fría y calculadora. Entonces, para el lunes por la tarde,
Todos los medios de comunicación del estado estarán corriendo la historia de cómo el gran juez Nathan Holloway destruyó la vida de James Morelli por incompetencia, y luego ayudó a enterrar la evidencia. Escalera de Nathan tambaleó ligeramente cuando él cambió su peso. Ambos abogados lo miraron por un momento. «Ten cuidado ahí», dijo Philip despectivamente. «No querríamos un accidente laboral en nuestra sala de descanso». «Lo siento, señor», murmuró Nathan, bajando la voz y encorvándose. «Casi termino aquí». Volvieron a su conversación, ahora discutiendo aspectos técnicos del caso de Caliber. Nathan se obligó a respirar con normalidad, a continuar su meticulosa limpieza mientras su mente corría a través de las implicaciones. Necesitaba ver esos documentos. Necesitaba entender exactamente qué tenían sobre él y qué no. Cuando los abogados se pusieron de pie para irse, Nathan dejó caer accidentalmente su trapo de limpieza al suelo. Se agachó a recogerlo, aprovechando el momento para ver el nombre del archivo en la cartera de Melissa. Holloway Insurance. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando a Nathan solo con el peso de lo que había descubierto. Se sentó lentamente en uno de los sofás de cuero, aún con el plumero en la mano. «Insurance», susurró para la habitación vacía. «Están tratando mi peor error como seguro». Se miró en el reflejo de las ventanas oscuras. No el respetado juez Holloway que temían los acusados y admiraban los colegas, sino Nate, el conserje. Un hombre con un trapeador y un secreto. El disfraz que había comenzado como un experimento de supervisión judicial, de repente se había convertido en su mayor activo. Porque Nathan Holloway ahora sabía algo que Rains y Carter no sabían. Ya los estaba investigando, y acababan de darle el cebo perfecto para una trampa. Pero primero, necesitaba revisar el caso Morelli y confrontar sus propios fallos pasados, para entender exactamente con qué lo estaban chantajeando. Se levantó, reuniendo sus suministros de limpieza con renovado propósito. El juego había cambiado, pero Nathan había pasado 15 años viendo a través de las actuaciones de aquellos que entraban en su sala de audiencias. Ahora le tocaba a él poner en escena la actuación de su carrera. Nathan casi no durmió esa noche. La conversación que había escuchado se repetía en su mente una y otra vez, cada repetición avivando su ansiedad e indignación. Al amanecer, estaba sentado en su mesa de cocina, una taza de café frío olvidada entre sus manos, mirando un cuaderno lleno de notas frenéticas. El caso Morelli. Hace 7 años, una disputa sobre propiedad que parecía directa hasta que no lo fue. Tomó su computadora personal segura, la que no estaba conectada a la red del tribunal, y abrió sus archivos privados de casos. Cada juez guardaba registros de sus fallos importantes, tanto para referencia como para reflexión. Los de Nathan estaban meticulosamente organizados, un testamento digital a su compromiso con la justicia. Sus dedos vacilaron sobre el teclado antes de escribir. Morelli contra el condado de Westlake, 2018, CB 4621. El archivo se abrió, revelando cientos de páginas de documentación. Nathan desplazó rápidamente, pasando por los archivos iniciales hasta encontrar su fallo original. 63 páginas de razonamiento legal cuidadoso, que finalmente había sido erróneo. «Ahí está», murmuró, encontrando el párrafo crítico en la página 37. Había citado Brennan contra la Autoridad Metropolitana de Vivienda, como precedente, un caso que había sido anulado 6 meses antes de su fallo. Un hecho que se había pasado por alto porque la actualización se había archivado mal en el sistema de referencia del tribunal. Basado en ese precedente erróneo, él había fallado en contra de la demanda de James Morelli sobre su propiedad comercial. El condado había podido continuar con su plan de reurbanización, forzando a Morelli a vender a una fracción del valor de la propiedad. El negocio de Morelli, un restaurante familiar que operaba desde hacía 3 generaciones, cerró sus puertas en meses. Nathan se frotó las sienes, los recuerdos inundándolo. El error se había descubierto durante una auditoría rutinaria casi 8 meses después. Para entonces, la propiedad de Morelli había sido demolida, su negocio liquidado, y su reputación en la comunidad dañada por rumores de impropiedad financiera. La apelación se había agilizado. Nathan recordó el fallo anulado, los daños compensados. La justicia se demoró, pero finalmente se sirvió, o al menos eso pensaba. La pregunta lo martilló mientras se duchaba y se vestía. No en sus túnicas judiciales. Hoy era viernes, su día libre habitual, sino con ropa casual que le permitiría moverse por el mundo sin ser reconocido.
tenía que hacer investigaciones, y no podía arriesgarse a ser identificado. Primera parada. La oficina de registros públicos al otro lado de la ciudad. Si Reagans y Carter tenían documentación sobre el caso Morelli, necesitaba saber exactamente qué acceso tenían. 2 horas después, Nathan estaba sentado en una pequeña sala de investigación rodeado de 4 cajas, el expediente completo del caso Morelli contra el condado de Westlake extendido ante él, junto con los registros públicos de la quiebra de Morelli, los embargos fiscales y su eventual recuperación, y financiera. ¿Juez Holloway? Nathan se sobresaltó, mirando hacia arriba para encontrar a Sarah Winters, su secretaria de toda la vida, de pie en la puerta. Su expresión pasó de sorpresa a confusión al ver las pilas de documentos que lo rodeaban. Sarah, dijo, recuperándose rápidamente. ¿Qué te trae por aquí? Archivando el caso Díaz, respondió ella, con la mirada curiosa todavía fija en los documentos de Morelli. Pero la pregunta más interesante es, ¿qué te trae aquí en tu día libre investigando un caso de hace 7 años? Nathan dudó. Sarah había sido su secretaria durante casi una década. Si había alguien en el tribunal en quien confiaba, era en ella, pero involucrarla podría poner en riesgo su carrera si las cosas salían mal. Cierra la puerta, dijo finalmente. 20 minutos después, Sarah estaba sentada frente a él, su rostro pálido de shock. Chantaje, susurró. Brains y Carter están planeando chantajearte. Eso les arruinaría la carrera. ¿Sí puedo probarlo? Nathan terminó. Pero primero, necesito entender exactamente qué pasó con Morelli. Después de la apelación, el registro oficial muestra que la sentencia fue anulada, se pagaron daños, y su reputación fue restaurada. Pero algo en su conversación sugirió que la historia no terminó ahí. Parecían convencidos de que esto me arruinaría, lo que significa que o no tienen el expediente completo o hay algo que falta en él. Sarah concluyó. Exactamente. Necesito encontrar a James Morelli. Sarah sacó su teléfono. Puedo empezar con lo básico. Última dirección conocida, empleo actual, redes sociales. No, interrumpió Nathan. Nada de rastros electrónicos, que puedan vincularse al tribunal. Lo haremos a la vieja usanza. Sarah asintió, entendiendo de inmediato. Revisaré los registros de propiedad y licencias de negocios esta tarde. ¿Dónde estarás tú? Siguiendo con mis tareas de limpieza, dijo Nathan con seriedad. Necesito mantener un ojo en Rains y Carter sin levantar sospechas. 4 horas después, Nathan empujaba su carrito de limpieza pasando por la sala 3B, donde Philip Rains estaba concluyendo sus argumentos en una disputa menor de contrato. Desde su posición en el pasillo, Nathan observó la postura confiada del abogado, el encanto fácil que dirigía al jurado. Rains era bueno. Uno de los mejores actores en el tribunal. El teléfono de Nathan vibró en su bolsillo. Un mensaje de texto de Sarah. Encontrado, lo encontré. Casa de playa de Morelli, Costa Highway, marcador de milla 37. Abierto hace 3 años. Un restaurante. Morelli había reconstruido su negocio después de todo. Eso era una señal prometedora. Nathan continuó con su rutina de mantenimiento, avanzando meticulosamente hacia las oficinas administrativas. Mientras vaciaba una papelera afuera de la sala de registros, vio a Melissa Carter salir de la oficina de la secretaria, con un gran expediente tipo acordeón bajo el brazo. Caminaba rápidamente, los tacones haciendo eco en el mármol, sin dedicarle una mirada al conserje agachado en su trabajo. Nathan giró su cuerpo para alejarse, pero no antes de ver la etiqueta del expediente. Historial de casos del juez Holloway, 2015 a 2020. Su estómago se tensó. Estaban recopilando un expediente sobre él, buscando puntos de presión adicionales más allá del caso Morelli. Esperó hasta que Carter desapareciera por la esquina antes de erguirse. Necesitaba moverse rápido. Para las 6 p.m., Nathan ya se había cambiado a ropa civil y estaba conduciendo su sedán común hacia la costa. El restaurante estaba a 1 hora de distancia, lo suficientemente cerca como para visitarlo, pero lo suficientemente lejos como para que Morelli se hubiera mudado, claramente después de que su negocio original fracasara. La casa de playa resultó ser un encantador restaurante de mariscos sobre pilotes, con vistas al agua. Un cartel desgastado con un cangrejo azul daba la bienvenida a los visitantes, mientras que luces de cuerda creaban un resplandor cálido alrededor de la terraza exterior.
El estacionamiento estaba casi lleno. Una buena señal para una noche de viernes. Nathan se acercó al puesto de la anfitriona, su corazón latiendo inexplicablemente más rápido. ¿Mesa para uno, por favor? Por supuesto, señor, respondió la joven tomando el menú. ¿Adentro o en la terraza? Adentro, si es posible. Nathan dudó. ¿Está el señor Morelli aquí esta noche? ¿James Morelli? La expresión de la anfitriona se volvió cautelosa. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Un caso antiguo, dijo Nathan, siendo sincero. Me gustaría hablar con él sobre su resolución. ¿Su nombre, señor? Nathan, respondió, omitiendo deliberadamente su apellido. Solo dígale que se trata de Westlake County. La anfitriona asintió y lo condujo a una mesa en una esquina con vista tanto al agua como a la entrada de la cocina. Le avisaré que está aquí. Nathan pidió una bebida para calmar sus nervios, mirando el menú sin realmente verlo. Pasaron 15 minutos antes de que una sombra se posara sobre su mesa. Tienes mucho valor viniendo aquí. Nathan levantó la vista para encontrar a James Morelli frente a él, más viejo que en sus fotos del tribunal, con más canas en las sienes y líneas más profundas alrededor de los ojos, pero inconfundiblemente el mismo hombre. Señor Morelli, comenzó Nathan. Déjate de tonterías, lo interrumpió Morelli. Te reconocí en cuanto entraste, juez Holloway. Lo que no entiendo es por qué estás aquí. El caso terminó. Tú ganaste. El sistema ganó. ¿Qué más quieres? Nathan parpadeó confundido. Yo tenía la impresión de que la apelación... ¿La apelación? Morelli se rió amargamente. ¿Te refieres a esa pieza de teatro en la que el tribunal admitió que había ocurrido un error lamentable? Me otorgaron unas monedas por lo que perdí, y todos se dieron palmaditas en la espalda por un trabajo bien hecho. Las actas muestran que fuiste compensado justamente. Que tu negocio, mi negocio, fue destruido, dijo Morelli, plano. 3 generaciones de buena voluntad en la comunidad, perdidas. El legado de mi familia borrado. El dinero apenas cubrió mis deudas. Hizo un gesto alrededor del restaurante. Esto lo construí desde cero en una nueva ciudad, donde nadie me conocía como el hombre que perdió todo en circunstancias sospechosas. No lo sabía, dijo Nathan en voz baja. Claro que no. Lo sabías. Firmaste la apelación. El fallo expresó el apropiado arrepentimiento judicial y luego pasaron al siguiente caso. Mientras tanto, yo pasé 3 años reconstruyendo mi vida desde cero. Morelli se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro áspero. Así que te lo pregunto de nuevo. ¿Por qué estás aquí, juez Holloway? ¿Para aliviar tu conciencia? ¿Buscas perdón? ¿O es que alguien te está haciendo responsable por lo que ocurrió? La última pregunta le dio un escalofrío a Nathan. Era demasiado específica, demasiado directa. Señor Morelli, dijo cuidadosamente. ¿Alguien se ha puesto en contacto contigo recientemente sobre mi fallo en tu caso? Algo pasó por el rostro de Morelli. Sorpresa seguida rápidamente por cansancio. ¿Por qué no me dices la verdad de por qué estás aquí? Dijo Morelli, sacando la silla frente a Nathan y sentándose. Y esta vez, quiero la verdad. 2. Abogados vinieron a verme el mes pasado, dijo Morelli, entrelazando las manos sobre la mesa. Bien vestidos, pulidos, de los que cobran más por hora de lo que la mayoría gana en una semana. El pulso de Nathan se aceleró. ¿Rains? ¿Y Carter? Morelli asintió lentamente. Dijeron que estaban investigando mala conducta judicial. Afirmaron que representaban a clientes que habían sufrido errores judiciales similares. ¿Y les creíste? ¿Por qué no? Los ojos de Morelli se entrecerraron. Tu fallo me costó todo lo que tenía. La apelación fue muy poco, muy tarde. La compensación apenas cubrió mis deudas, no lo que perdí en ganancias potenciales o el legado de mi familia. Nathan asimiló esto, comparando mentalmente con el registro oficial. La apelación había otorgado a Morelli 1.2 millones en daños, una suma considerable por cualquier medida, pero quizás inadecuada para un negocio que había estado en funcionamiento durante 3 generaciones. Entonces, ¿qué querían de ti exactamente? Preguntó Nathan. Mi historia, documentación, fotografías del restaurante original antes de la demolición, declaraciones de empleados que perdieron sus trabajos. Morelli hizo un gesto hacia un camarero que pasaba. Jake de allá. Su padre trabajó para mí en el lugar original. Perdió su seguro de salud cuando cerramos.
Murió 6 meses después de un problema cardíaco que no fue tratado. El camarero asintió respetuosamente hacia ellos antes de seguir a su mesa. Nathan sintió un peso en el pecho. ¿Mencionaron qué planeaban hacer con esta información? Dijeron algo sobre un patrón de fallos de supervisión judicial, posibilidad de demanda colectiva. Morelli estudió el rostro de Nathan. Pero, no es por eso que están recolectando basura sobre ti, ¿verdad? Nathan dudó. Luego decidió que la honestidad era su única estrategia viable. Planeaban chantajearme para influir en un fallo en un caso próximo. Morelli dejó escapar un silbido bajo. ¿Y ahora estás aquí para qué? ¿Pedirme que no coopere con ellos? No, dijo Nathan con firmeza. Estoy aquí para entender lo que realmente sucedió. La historia completa. No solo lo que llegó al registro oficial. Durante la siguiente hora, Nathan escuchó mientras Morelli detallaba las consecuencias de su fallo. La apelación apresurada había anulado la decisión, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Los contratistas ya habían comenzado la demolición, los proveedores cancelaron contratos, los clientes de toda la vida encontraron nuevos establecimientos. La compensación cubrió las pérdidas financieras inmediatas, pero no pudo restaurar lo que se había perdido. Reputación, buena voluntad generacional, legado familiar. Me tomó 3 años ponerme de pie nuevamente, concluyó Morelli. 3 años de empezar de nuevo en una nueva ciudad donde nadie me conocía, como el dueño del restaurante que lo perdió todo, en circunstancias sospechosas. Esos rumores sobre impropiedad financiera, ¿de dónde vinieron?, preguntó Nathan. El equipo de relaciones públicas del condado, dijo Morelli amargamente. Necesitaban justificar la demolición rápida, así que sugirieron que había violaciones del Código de Salud, problemas fiscales, problemas estructurales, todas mentiras. Pero la mugre se pega, especialmente en una comunidad pequeña. Nathan tomó notas detalladas, formando una estrategia en su mente. Señor Morelli, ¿estaría dispuesto a poner esto por escrito? ¿La historia completa, incluyendo lo que pasó después de la apelación? Morelli se recostó en su silla, estudiándolo. ¿Por qué debería ayudarte? Porque cometí un error que te hizo daño, dijo Nathan simplemente, y ahora quiero corregirlo, no solo por mi bien, sino porque los mismos abogados que están usando tu dolor como palanca, están representando a una corporación que ha perjudicado a muchos otros. Algo en la expresión de Morelli cambió. El juez de la apelación. Ese también fuiste tú, ¿verdad? Aceleraste el proceso. Nathan asintió una vez. Descubrí el error y me apresuré a corregirlo, pero nunca hice un seguimiento para ver si la solución fue adecuada. Ese fue mi segundo error. Morelli consideró esto y luego asintió lentamente. Lo pensaré. Dame tu número. Si decido ayudar, te llamaré. Nathan salió del restaurante con emociones encontradas. La conversación con Morelli había revelado huecos en la narrativa oficial, huecos que Rains y Carter sin duda planeaban explotar. Pero también le había dado una visión de su estrategia. Al conducir de regreso a la ciudad, Nathan llamó a Sarah. Necesito todo lo que tengamos sobre el caso de Caliber Enterprises, dijo sin rodeos. No solo las presentaciones y pruebas. Quiero saber sobre las víctimas, los demandantes de la demanda colectiva. Sarah preguntó. Sí. ¿Cuántos son? ¿Qué perdieron? ¿Hay paralelismos con la situación de Morelli? Te lo tendré para mañana por la mañana, prometió Sarah. ¿Qué pasó con Morelli? Es complicado, respondió Nathan. El registro oficial fue sanitizado. La apelación y la compensación lucían bien sobre el papel, pero la realidad fue más desordenada. Rains y Carter han estado recolectando su historia, documentación, probablemente declaraciones de otros afectados por el caso. Lo del cierre, eso es malo, dijo Sarah. Lo es, coincidió Nathan. Pero también nos dice algo sobre su estrategia. Están construyendo una narrativa no solo sobre un error legal, sino sobre un patrón de indiferencia hacia los afectados por las decisiones judiciales. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente movimiento? Continúo con mis tareas de limpieza, dijo Nathan. Necesito saber si se han acercado a alguien más de mis casos pasados. Mientras tanto, necesito que saques discretamente los registros de cada fallo importante que haya hecho en la última década. Son cientos de casos, protestó Sarah. Concéntrate en aquellos donde mis fallos tuvieron implicaciones financieras significativas para individuos o pequeñas empresas, instruyó Nathan.
Casos donde puedan haber historias personales que puedan explotar. Después de terminar la llamada, Nathan condujo a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. La residencia temporal que había alquilado bajo su alias durante su operación encubierta. Era espartano pero funcional, con un pequeño escritorio, cubierto ahora con notas y documentación. Pasó el resto de la noche revisando los archivos del caso de Caliber Enterprises. La corporación estaba acusada de defraudar a los inversionistas mediante estados financieros engañosos, lo que resultó en pérdidas millonarias. Cuando la verdad salió a la luz, más de 300 demandantes se unieron a la demanda colectiva, muchos de ellos jubilados que habían perdido grandes porciones de sus ahorros. Si fallaba a favor de la corporación, como querían Rains y Carter, esas personas no recibirían nada. Nathan se frotó los ojos cansados. Los paralelismos con la situación de Morelli eran obvios, personas comunes sufriendo mientras los responsables enfrentaban consecuencias mínimas. ¿Era ese el patrón de su carrera? ¿Adherencia fría a la ley sin tener en cuenta el impacto humano? Una notificación apareció en su laptop segura. Sarah había subido una lista preliminar de casos que coincidían con sus criterios. 27 fallos, en 10 años donde individuos habían sufrido pérdidas financieras significativas tras sus decisiones. El corazón de Nathan se hundió mientras repasaba la lista. Cualquiera de estos podría ser otro Morelli, otra historia que Rains y Carter podrían utilizar como arma. Su teléfono sonó, mostrando un número desconocido. «Hola, Joes Holloway», dijo la voz de James Morelli al otro lado. «He estado pensando en nuestra conversación». Nathan contuvo el aliento. «Esos abogados», continuó Morelli, «regresaron la semana pasada haciendo más preguntas más específicas. Querían que firmara una declaración jurada sobre cómo tu fallo destruyó mi vida. ¿La firmaste? Aún no. Regresan mañana para que tome una decisión». Hubo una pausa. «Antes de decidir, necesito saber algo. Este caso en el que están trabajando. ¿Qué está en juego?» Nathan eligió cuidadosamente sus palabras. «Want. Familias que perdieron sus ahorros de jubilación por fraude corporativo. Si fallo como quieren Rains y Carter, esas familias no recibirán nada. La corporación se queda con el dinero y sigue adelante». El silencio se extendió por la línea. «Te ayudaré», dijo finalmente Morelli. «No por ti, por esas familias. Nadie debería tener que reconstruir desde las cenizas como lo hice yo». «Gracias», dijo Nathan sintiendo una oleada de alivio. «¿Qué tenías en mente?» «Esos abogados quieren una historia de indiferencia judicial. Vamos a darles una que no olvidarán». Había un nuevo filo en la voz de Morelli. «Firmaré su declaración jurada con algunas modificaciones. No lo notarán hasta que sea demasiado tarde». Mientras Morelli le explicaba su idea, Nathan sintió los primeros atisbos de esperanza. Esto ya no se trataba solo de salvar su reputación. Se trataba de justicia, para Morelli, para los demandantes de Caliber, y para un sistema que necesitaba ser protegido de la manipulación. La batalla de ingenios había comenzado, y el juez Nathan Holloway estaba decidido a no pelear solo. El sábado por la mañana encontró a Nathan en los archivos del tribunal, su uniforme de conserje cambiado por ropa casual de fin de semana. El edificio estaba mayormente vacío, con solo unos pocos empleados dedicados poniéndose al día con el papeleo. Sarah había utilizado sus credenciales para darle acceso fuera del horario de oficina, alegando un proyecto especial de revisión judicial. Los archivos del caso Morelli estaban frente a él, junto con una pila de documentos que Sarah había reunido discretamente, comunicaciones internas del tribunal, notas del proceso de apelación y un paquete completo de compensación. Detalles. En algún lugar de esta montaña de papeleo estaba la verdad que Rains y Carter estaban distorsionando. «Traje café», anunció Sarah, entrando en la pequeña sala de conferencias con 2 tazas humeantes. ¿Algún avance? Nathan se frotó los ojos. Tal vez el registro de la apelación muestra que Morelli recibió 1.2 millones en daños. Su declaración me sugiere que apenas cubrió sus deudas. Necesito entender esa discrepancia, sugirió Sarah, deslizándole una carpeta. ¿Implicaciones fiscales? Nathan hojeó rápidamente los documentos. Buena idea, pero no es eso. El tribunal reconoció la carga fiscal y ajustó la cantidad en consecuencia. Se detuvo, el dedo suspendido sobre un párrafo. Espera, esto es interesante.
Sara se inclinó sobre su hombro. ¿Qué? El acuerdo incluía una cláusula de confidencialidad, dijo Nathan. El CI lo insistió. Procedimiento estándar para evitar demandas imitadoras. El entrecejo de Nathan se frunció. Pero mira esto. La parte firmante acuerda abstenerse de hacer declaraciones públicas que impliquen mala conducta judicial o error deliberado. Lo silenciaron, dijo Sara, entendiendo de inmediato. Lo que significa, continuó Nathan, que si Morelli firmara una declaración jurada para Rains y Carter alegando que mi negligencia causó sus pérdidas, estaría violando los términos del acuerdo y potencialmente obligado a devolver el dinero. Nathan se recostó, conectando los puntos. Por eso Morelli estaba tan amargado cuando lo conocí. Recibió el dinero, pero perdió su voz, su capacidad de contar la verdad. Sobre lo que sucedió, la expresión de Sara se oscureció. No es justicia. No, coincidió Nathan. Es control de daños. Pero lo que no entiendo es esto. Rains y Carter son abogados experimentados. Deben saber sobre la cláusula de confidencialidad. ¿Por qué pedirle a Morelli que firme una declaración jurada que lo pondría en peligro legal? Sara consideró. Esto. Tal vez no tienen la intención de usarla realmente. Solo con tenerla podría ser suficiente para presionarte. O tal vez. Nathan hojeó los papeles buscando algo. Aquí, el propio acuerdo de liquidación. Mira la línea de firmantes. Sara entrecerró los ojos hacia el documento. Está firmado por el juez William Crawford en nombre del tribunal. ¿Crawford? Repitió Nathan. ¿Quién? Se encarga de la mayoría de los litigios corporativos en este tribunal. ¿Quién sería el probable sustituto si yo me recusara del caso Morelli? Las implicaciones flotaron en el aire entre ellos. ¿Crees que el juez Crawford estuvo involucrado en silenciar a Morelli? Preguntó Sara en voz baja. Creo que vale la pena investigar quién presionó por esa cláusula de confidencialidad específica, respondió Nathan. ¿Y si Crawford tiene alguna conexión con Caliber Enterprises? La investigación cobró nueva urgencia. Mientras Sara profundizaba en el historial de casos del juez Crawford, Nathan se concentró en comparar los registros oficiales del caso Morelli con la narrativa que Rains y Carter estaban construyendo. A media tarde, una imagen más clara comenzó a formarse. Los documentos del chantaje contenían extractos cuidadosamente seleccionados de los registros judiciales, las declaraciones iniciales de impacto de Morelli y los informes de evaluación del condado, técnicamente precisos, pero despojados de contexto crítico. Han creado una narrativa engañosa, explicó Nathan, extendiendo los documentos sobre la mesa para que Sara los viera. Incluyen mi fallo erróneo y sus consecuencias inmediatas, pero omiten por completo el resultado de la apelación. Resaltan las pérdidas financieras de Morelli, pero excluyen los detalles de la compensación. Medias verdades, observó Sara. Exactamente. Y mira aquí. Nathan señaló una línea de tiempo que Rains y Carter habían construido. Sugieren que pasaron 8 meses antes de que alguien notara el error, lo que implica negligencia o encubrimiento. Pero los registros judiciales muestran que el error se identificó durante una auditoría rutinaria. Se reportó de inmediato y el proceso de apelación se agilizó. ¿Entonces están mintiendo? No técnicamente. Simplemente permanecen estratégicamente en silencio sobre hechos clave. Nathan trazó la línea de tiempo manipulada con su dedo. Pero hay algo aún más interesante. Los documentos que han compilado no incluyen nada que no esté en el registro público. Sara lo entendió de inmediato. Lo que significa que no tienen información interna. Están trabajando con documentos disponibles públicamente, lo que nos da una ventaja, dijo Nathan, una verdadera sonrisa cruzando su rostro por primera vez en días. No saben qué hay en las comunicaciones internas del tribunal, ni en las partes selladas de la apelación. Su teléfono vibró con un mensaje entrante de Morelli. Reunión con los abogados a las 3:00 p.m. Llamaremos después. Nathan miró su reloj. 2:45. Su ritmo cardíaco aumentó un poco. Hay algo más, dijo Sara, levantando una impresión. El juez Crawford ha fallado en 3 casos separados que involucran a subsidiarias de Caliber en los últimos 5 años. Todos los fallos favorecieron a la corporación. Eso podría ser una coincidencia, advirtió Nathan. El derecho corporativo es complejo, continuó Sara. Es cierto. Pero en 2 de esos casos, los abogados que representaban a Caliber fueron Rains y Carter. Nathan terminó, anticipando ya su respuesta.
Sí, y hay más. Sara dudó. Encontré una declaración de divulgación enterrada en los archivos financieros de Crawford de hace 3 años. Posee acciones de Westlake Financial Partners. ¿Por qué es eso significativo? Porque Westlake Financial Partners es un inversionista importante en Caliber Enterprises. Las piezas empezaron a encajar a una velocidad vertiginosa. La mente de Nathan corrió a través de las implicaciones. Ellos nunca tuvieron la intención de filtrar la historia de Morelli a los medios, se dio cuenta. Eso solo era una amenaza. Lo que realmente querían era que me recusara, para que Crawford tomara el caso y fallara a favor de Caliber. Sara terminó, protegiendo su propia inversión en el proceso. Pero necesitan que me recuse por una razón que no despierte sospechas. Sobre Crawford, Sara chasqueó los dedos. Como un posible conflicto de interés debido a tu historial con el caso Morelli. Si pueden establecer un patrón de fallos tuyos que perjudiquen a pequeñas empresas o individuos, entonces mi imparcialidad en el caso de Caliber podría ser cuestionada, concluyó Nathan. Listo. Muy listo. Su teléfono sonó. ¿Morelli? Se fueron, dijo Morelli sin preámbulos. Firmé su declaración jurada, pero con las modificaciones que discutimos. Hice un gran show de mi amargura. Les conté cómo nunca seguiste el caso personalmente después de la apelación. ¿Cómo reaccionaron? Como tiburones oliendo sangre. Ni siquiera notaron los pequeños cambios en la redacción. Morelli hizo una pausa. Hay algo más. Cuando pensaron que no los escuchaba, los oí mencionar algo sobre que Crawford tomará el caso. ¿Estás seguro de que dijeron Crawford? Nathan preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Seguro. Algo sobre él siendo más accesible a su posición. Gracias, James. Esto es extremadamente útil. Después de terminar la llamada, Nathan se giró hacia Sara, con la determinación endureciendo sus facciones. Necesitamos movernos rápido. El lunes por la mañana, Rains y Carter solicitarán una reunión privada antes de la audiencia de 1900 Caliber. Presentarán su evidencia manipulada, amenazarán con hacerla pública y sugerirán que me recuse para evitar un escándalo. Y si me niego, presentarán una moción formal cuestionando mi imparcialidad, citando el caso Morelli como evidencia de sesgo contra los intereses corporativos. Sara asintió, entendiendo la estrategia. ¿Entonces cuál es nuestro contragolpe? Nathan reunió los documentos, un plan cristalizándose en su mente. Preparamos el registro completo, no solo lo que es público, sino las comunicaciones internas y los detalles de la apelación. Demostraremos cómo han manipulado la línea de tiempo y omitido hechos críticos. Hizo una pausa, considerando cuidadosamente su siguiente movimiento. Y vamos a investigar los lazos financieros de Crawford con Caliber Enterprises. No será fácil, advirtió Sara. Esos registros están cuidadosamente protegidos. Entonces es afortunado que tenga una identidad alterna con acceso a lugares que la mayoría pasa por alto. Nathan agarró su uniforme de conserje, doblado cuidadosamente en su bolsa. El juez Holloway puede que no pueda acceder a la oficina de Crawford sin levantar sospechas, pero Nate el conserje sí puede. Sara terminó, una sonrisa cruzando su rostro. ¿Esta noche? Confirmado, dijo Nathan. Mientras Nate limpia las oficinas judiciales, podría descubrir accidentalmente algunos documentos relevantes. La verdad estaba emergiendo pieza por pieza manipulada, y Nathan sintió una nueva resolución. Esto ya no se trataba solo de proteger su reputación. Se trataba de exponer una corrupción que amenazaba la misma base de la justicia en su tribunal. La noche del domingo se desvaneció en la mañana del lunes, mientras Nathan finalizaba sus preparativos. Su apartamento parecía una sala de guerra, con documentos esparcidos por todas partes, líneas de tiempo pegadas a las paredes y una pizarra cubierta con notas interconectadas. Había dormido apenas 3 horas, pero la adrenalina lo mantenía alerta. Repasémoslo una vez más, dijo Sara, entregándole una taza de café fresca. Ella había llegado. A las 6:00 a.m., las oscuras ojeras debajo de sus ojos traicionaban su propia noche sin dormir. Nathan asintió, ensayando mentalmente la confrontación que se avecinaba. Rains y Carter solicitaron una reunión a las 8:30, 30 minutos antes de la audiencia de Caliber. Presentarán su evidencia manipulada sobre el caso Morelli, sugiriendo que tengo un patrón de sesgo contra los intereses empresariales, y recomendando que me recuse para evitar un escándalo. Luego, una sonrisa delgada cruzó su rostro. Entonces les caerá la trampa.
Los documentos que había reunido de la oficina del juez Crawford habían superado sus expectativas. No solo había encontrado pruebas adicionales del interés financiero de Crawford en las subsidiarias de Caliber, sino también correos electrónicos entre Crawford y Philip Raines, discutiendo la reasignación judicial del caso Caliber. Nada explícitamente ilegal. Eran demasiado cuidadosos para eso. Pero el tiempo y el contexto hablaban por sí mismos. Lo más comprometedor de todo era un borrador de moción, ya preparado, desafiando mi imparcialidad y solicitando a Crawford como juez alterno. El documento databa de hace 3 semanas, mucho antes de que Raines y Carter se acercaran a Morelli, o comenzaran a compilar sus materiales de chantaje. Esto no fue oportunista. Nathan se dio cuenta de que lo planearon desde el principio. Ahora, mientras se ponía la toga judicial y reunía los archivos para su contraataque, Nathan sintió una extraña calma apoderarse de él. Durante 15 años, había ejercido su autoridad desde el banquillo, siendo testigo de mentiras y teatrales tácticas legales. Hoy, usaría esas mismas habilidades en un tipo diferente de drama judicial. ¿Listo?, preguntó Sarah, sosteniendo la puerta. Una cosa más, dijo Nathan, sacando su teléfono. Un mensaje para Marvin. Gracias por todo. Tu nuevo empleado ha cumplido su misión. Luego, a James Morelli. Está sucediendo esta mañana. Lo que digan después, sabe que ayudaste a que se hiciera lo correcto. El tribunal ya estaba ocupado cuando llegaron, abogados y clientes llenando los pasillos con energía decidida. Nathan tomó una entrada trasera para evitar los primeros encuentros con Raines y Carter, dirigiéndose a sus oficinas a través de los pasillos de servicio que se habían vuelto familiares durante sus semanas como conserje. Sarah organizó los documentos sobre su escritorio según su plan. Los materiales manipulados de Morelli en una carpeta, el registro completo en otra, y las pruebas sobre Crawford en una tercera. Un grabador digital descansaba discretamente junto a su bloc de notas. A las 8:25 en punto, su intercomunicador sonó. Juez Holloway, los abogados Raines y Carter están aquí para su cita de las 8:30. Nathan respiró hondo. Que pasen. Entraron con la confianza practicada. Philip Raines con un traje perfectamente hecho a medida de color gris carbón. Melissa Carter con un vestido gris acero, que transmitía tanto autoridad como contención. Ambos llevaban portafolios de cuero con el logo de su firma estampado. Juez Holloway, comenzó Raines, su voz cálida con falsa colegialidad. Gracias por hacernos un espacio antes de la audiencia de esta mañana. Por supuesto, respondió Nathan con calma. Entiendo que tienen un asunto urgente que discutir. Así es. Carter colocó su portafolio sobre el escritorio, alineando sus bordes con la superficie de manera experta. Se trata de un asunto bastante delicado que consideramos debería tratarse en privado, por respeto a su distinguida carrera. Nathan hizo un gesto para que continuaran, su expresión sin revelar nada. Raines tomó la delantera, abriendo su portafolio con gravedad teatral. Al preparar el caso de Caliber Enterprises, realizamos una investigación de rutina sobre precedentes y historia judicial. Hizo una pausa, afectando renuencia. Durante este proceso, descubrimos información preocupante sobre un caso previo del que usted fue presidente. El caso Morelli. Nathan suministró, observando su sorpresa momentánea por su franqueza. Sí, confirmó Carter, recuperándose rápidamente. James Morelli contra Westlake County, 2018. Una disputa de propiedad con consecuencias significativas. Consecuencias catastróficas, corrigió Raines, deslizando un documento sobre el escritorio. Como muestran estos registros, su fallo en ese caso resultó en que el señor Morelli perdiera su negocio, su hogar familiar y su posición en la comunidad. Nathan echó un vistazo al documento. La misma línea de tiempo selectivamente editada que ya había estudiado. Ya veo. Creemos, continuó Carter, que esta historia plantea preguntas sobre un posible sesgo en casos que involucren intereses empresariales, particularmente cuando están en juego los medios de vida de individuos, como en el caso de Caliber Enterprises. Nathan observó. Precisamente. Raines, claramente complacido con la aparente comprensión de Nathan, continuó. Dado estas circunstancias, queríamos ofrecerle la oportunidad de abordar este posible conflicto de intereses recusiéndose. ¿Recusarme? Nathan terminó. Por él. Sería lo más prudente, dijo Carter suavemente.
De lo contrario, nos veríamos obligados a presentar una moción formal cuestionando su imparcialidad, lo cual podría hacerse público. El hilo de la conversación flotó en el aire, entregado con suficiente fachada profesional para mantener una plausible negación. Nathan juntó los dedos, mirándolos en silencio durante un largo momento. Ambos abogados mantuvieron el contacto visual, sus expresiones una mezcla cuidadosa de preocupación y determinación. Agradezco su discreción, dijo Nathan finalmente. Estas son acusaciones serias que merecen una consideración cuidadosa. Alivio brilló en sus rostros. Creían que estaba cediendo. Sin embargo, Nathan continuó, tomando la segunda carpeta. Me siento inquieto por ciertas omisiones en su narrativa. Abrió la carpeta, revelando el registro completo del caso Morelli. Han presentado una versión de los hechos que omite hechos cruciales. El proceso de apelación que yo mismo agilicé. La compensación sustancial otorgada. Y el exitoso negocio de restaurante de Morelli en la costa. Brains se movió incómodamente. El daño inicial fue abordado a través de los canales legales adecuados. Nathan interrumpió. Además, tengo aquí la declaración jurada modificada de Morelli aclarando que, si bien el error tuvo consecuencias graves, el proceso de apelación finalmente proporcionó una reparación adecuada. Los ojos de Carter se estrecharon. ¿Modificada? Sí, respondió Nathan. La versión que él les proporcionó el sábado contenía varias modificaciones a su texto original. Pequeños cambios que transforman el documento de una acusación de mala conducta judicial a un relato factual de un error procesal que posteriormente fue corregido. Nathan sonrió débilmente. El señor Morelli fue muy cooperativo una vez que comprendió el contexto completo de su interés en 1900. Su caso. Rains y Carter intercambiaron miradas, su confianza erosionándose visiblemente. Pero tal vez lo más preocupante, continuó Nathan, abriendo la tercera carpeta, es este borrador de moción desafiando mi imparcialidad, preparado hace 3 semanas, antes de que siquiera comenzaran a recolectar información sobre el caso Morelli. La sangre se les escapó del rostro a Rains, y estos correos electrónicos entre ustedes, señor Rains, y el juez Crawford discutiendo la reasignación del caso de Caliber a su sala. Nathan colocó las impresiones sobre el escritorio junto con la documentación del interés financiero de Crawford en las subsidiarias de Caliber, hasta su inversión en Westlake Financial Partners. Nathan se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro peligroso. Así que permítanme ofrecer una narrativa alternativa. Nunca tuvieron la intención de exponer públicamente el caso Morelli. Eso fue simplemente una palanca para forzar mi recusación, permitiendo que el juez Crawford, con quien tienen un historial sospechosamente favorable y quien tiene un interés financiero en el éxito de Caliber, tome el caso. Un silencio completo llenó la sala. Carter permaneció perfectamente quieta, su mente legal sin duda calculando opciones y resultados. Rains parecía físicamente enfermo, el sudor le perlaba la frente. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente Carter, su voz profesional pero tensa. Nathan cerró las carpetas deliberadamente. Justicia. ¿Qué exactamente están proponiendo? ¿Juez Holloway? La voz de Melissa Carter había recuperado su tono profesional, aunque sus nudillos permanecían blancos mientras se aferraba al reposabrazos. Nathan los estudió a ambos antes de responder. Philip Rains había perdido visiblemente su confianza, reemplazada por la mirada aterrada de un hombre viendo cómo su carrera se desintegra. Carter, sin embargo, permanecía compuesta, calculadora incluso en la crisis. Propongo que abordemos esto ética y legalmente, respondió Nathan. Tienen 2 opciones. Abrió un cajón y sacó un documento preparado. Opción 1. Ambos se retiran inmediatamente de representar a Caliber Enterprises, citando un conflicto de interés inesperado. Proporcionan una declaración firmada reconociendo su intento de manipular las asignaciones judiciales, con el entendimiento de que esta declaración se mantendrá sellada a menos que se involucren en conductas similares en el futuro. ¿Y la opción 2? Preguntó Carter, ya sabiendo la respuesta. Entrego esta evidencia al Comité de Ética de la Barra, al juez principal y, si es necesario, a la oficina del fiscal del distrito. El tono de Nathan era directo. Su intento de manipular el sistema judicial merece ser examinado por los 3. El silencio se extendió entre ellos. El tic-tac del reloj de la pared parecía innecesariamente fuerte. Necesitamos consultar,
dijo finalmente Carter. Por supuesto. Nathan hizo un gesto hacia la pequeña área de conferencias en la esquina de su oficina. Tienen 5 minutos. La audiencia de Caliber comienza a las 9:00. Mientras se agachaban en susurros urgentes, Nathan alcanzó a captar fragmentos de su conversación. Fin de carrera y despido se mencionaron con frecuencia. No sintió satisfacción en Minso Siantoma. Su angustia, solo un reconocimiento solemne de que las acciones tienen consecuencias. Sara entró en la habitación, levantando una ceja en silenciosa pregunta. Nathan le dio un leve asentimiento, confirmando que todo iba según lo planeado. Ella dejó un documento sobre su escritorio, el horario de audiencias modificado, antes de marcharse con la misma discreción. 4 minutos después, Carter se acercó a su escritorio, con Rains siguiéndola como una sombra. Nos retiramos del caso, declaró, manteniendo su compostura profesional intacta a pesar de las circunstancias, y firmaremos su declaración. Nathan empujó el documento hacia ellos. Ambas firmas, por favor. Mientras firmaban, Nathan observó sus rostros. La expresión de Carter no reveló nada más allá de una aceptación sombría. Sin embargo, Rains no pudo ocultar su resentimiento, una emoción peligrosa que Nathan anotó mentalmente. La audiencia continuará según lo programado, informó Nathan. Tomando la declaración firmada, Caliber Enterprises ha sido notificada de su retiro. Han solicitado una prórroga de 2 días para asegurar nuevos abogados, lo cual he concedido. Lo tenías planeado todo este tiempo, murmuró Rains, las primeras palabras que había dicho desde que su esquema se desmoronó. Desde el momento en que escuché su conversación en la sala de descanso de abogados, confirmó Nathan. Un destello de confusión cruzó sus rostros. ¿Estuviste ahí?, preguntó Carter. ¿Cómo lo supiste? Comprendió de inmediato. El conserje, susurró. Nathan simplemente sonrió. A menudo, los abogados pasan por alto a aquellos que consideran invisibles, un descuido peligroso. Su salida de la oficina carecía del paso confiado con el que habían entrado. A través de su ventana, Nathan los observó cruzar la plaza del tribunal, ya con los teléfonos en mano. Probablemente, control de daños. A las 9:30 en punto, Sara entró con una actualización. Rains y Carter se han ido del edificio. El juez Crawford llamó diciendo que estaba enfermo. No es sorprendente, comentó Nathan. Probablemente recibió una llamada de advertencia. La oficina de la secretaria ya ha reasignado sus casos. Sara dejó otro folder sobre su escritorio. Y el juez principal Barnes quiere verte esta tarde. Tampoco es sorprendente, dijo Nathan con un suspiro. Mis métodos fueron poco ortodoxos pero efectivos. Tal vez, señaló Sara. Pero habrá preguntas sobre mi operación encubierta accediendo a la oficina de Crawford, la investigación de colegas abogados. Nathan negó con la cabeza. Rompí varios protocolos, aunque por las razones correctas. La expresión de Sara se suavizó. ¿Lo harías diferente sabiendo lo que sabes ahora? Nathan lo consideró. No, respondió finalmente. Algunas cosas importan más que los protocolos. La audiencia de Caliber Enterprises continuó 2 días después con nuevos abogados defensores, un equipo de otra firma sin aparentes conexiones con el juez Crawford. Nathan presidió con la misma minuciosidad de siempre, evaluando los argumentos solo por sus méritos legales. Cuando dictó su fallo, reflejó la compleja realidad del caso. Responsabilidad parcial para Caliber en 3 áreas donde la evidencia claramente establecía mala conducta. Desestimación de 2 cargos donde la evidencia era insuficiente, y una estructura de compensación que priorizaba restaurar las pérdidas reales a los inversionistas afectados. Ni una de las partes recibió todo lo que quería, lo que es un sello distintivo de una jurisprudencia reflexiva. Cuando la sala se vació, Nathan notó que James Morelli estaba sentado en la última fila. Con un leve gesto, Morelli lo reconoció antes de salir sigilosamente. Esa tarde, Nathan se encontró en la oficina del juez principal Eleanor Barnes, enfrentando preguntas sobre su investigación poco ortodoxa. Te pusiste en una posición extremadamente vulnerable, señaló ella, revisando su informe detallado, sin mencionar las preocupaciones éticas sobre espiar al personal del tribunal. Lo entiendo, reconoció Nathan. Pero una vez que descubrí el complot, los canales tradicionales parecían insuficientes. Barnes lo estudió durante un largo momento.
Crawford ha presentado su renuncia, citando problemas de salud. Eso es conveniente, observó Nathan. En efecto, el tono de Barnes dejó claro que entendía la verdadera razón. La Asociación de Abogados ha abierto una investigación formal sobre Rains y Carter. Han solicitado tu evidencia. Testimonio. Tendrán mi cooperación completa. Barnes se recostó en su silla. ¿Sabes? En 30 años en el banco, nunca he oído de un juez que se haga pasar por conserje. Circunstancias desesperadas, dijo Nathan con una ligera sonrisa. Tal vez. Ella cerró el expediente, pero se detuvo. Pero me pregunto si hay algo más en todo esto. ¿Qué aprendiste, Nathan? Más allá de descubrir este esquema en particular. La pregunta lo sorprendió. La consideró cuidadosamente antes de responder. Aprendí que la justicia no solo ocurre en las salas de tribunales, dijo lentamente. Ocurre o no ocurre, en las salas de descanso, en las conversaciones privadas, en los momentos en que la gente cree que nadie está mirando. Hizo una pausa. Aprendí que seguir el procedimiento no siempre es lo mismo que hacer justicia. ¿Y Morelli? Preguntó Barnes. Solicité revisar la cláusula de confidencialidad en su acuerdo, respondió Nathan. Nadie debería tener que elegir entre compensación y verdad. Barnes asintió aprobatoriamente. ¿Y qué pasa con Nathan Holloway? ¿Qué sucede con él? Era una pregunta más profunda de lo que parecía. Una sobre su futuro, su enfoque hacia la justicia, su comprensión de su papel aquí. Recuerda lo que es ser invisible, dijo Nathan después de una pausa pensativa. Y asegura que nadie en su sala de audiencias vuelva a sentirse de esa manera. Un mes después, Nathan salió de su coche en el puerto, respirando el aire salado. El restaurante Beach House brillaba con calidez contra el cielo que oscurecía, las luces de cuerda creando un camino acogedor hacia su entrada. Dentro, James Morelli lo saludó con un firme apretón de manos. Juez Holloway, o debería llamarle Nate. Nathan está bien, respondió él con una sonrisa. Gracias por invitarme. Lo menos que podía hacer. Tu petición funcionó. La cláusula de confidencialidad ha sido eliminada de mi acuerdo. Finalmente puedo contar toda mi historia. Morelli lo condujo a una mesa con vista al agua. Aunque ahora es una historia diferente de la que habría sido antes. ¿Cómo es? ¿Eso? Antes se trataba de fracaso, el sistema fallando, la justicia fallando. Morelli se encogió de hombros. Ahora es más complicado. Los sistemas fallan, pero las personas dentro de ellos aún pueden luchar para hacer lo correcto. Nathan asintió pensativamente. Una perspectiva más matizada. El mundo está lleno de matices, coincidió Morelli. Algo me dice que tú también lo ves más claramente ahora. Mientras compartían una comida y la conversación fluía, Nathan reflexionó sobre el viaje que lo había traído hasta aquí, de juez respetado a conserje encubierto, a alguien atrapado en medio de un esquema de chantaje. Cada papel le había mostrado diferentes facetas del sistema de justicia al que dedicó su vida. Los titulares sobre la renuncia de Crawford y la investigación de la barra sobre Rains y Carter ya se habían desvanecido del ciclo de noticias. Los demandantes de Caliber habían comenzado a recibir su compensación. El sistema se había corregido a sí mismo, como a veces lo hacen los sistemas. Pero Nathan sabía que la vigilancia era el precio de la justicia. A veces eso significaba seguir procedimientos y precedentes. Otras veces significaba tomar un trapeador y ver qué sucedía cuando nadie pensaba que el juez los estaba observando. Mientras levantaba una copa para brindar con Morelli, Nathan sonrió al pensar que, en algún lugar del tribunal, un conserje estaba notando cosas que otros pasaban por alto, siendo testigo de los verdaderos mecanismos de la justicia en movimiento. Después de todo, los juicios más importantes a menudo ocurrían fuera de la sala del tribunal.